Dolor. Dr. Conrado Rivera, MD. El más desafiante síntoma en cuidados paliativos y el de más alto impacto en la calidad de vida de cualquier paciente. No se debe promover una longevidad con dolor. Afortunadamente ya contamos con nuevas tecnologías genómicas que brindarán alivio a sus seres queridos. Cuando analizamos las grandes cifras de facturación en este mercado, los procedimientos clínicos que dominan los ingresos mundiales se dividen en dos realidades. Los tratamientos consolidados que ya generan ingresos masivos en hospitales. Y los procedimientos ambulatorios o de medicina regenerativa que están impulsando el crecimiento comercial rápido. Los procedimientos clínicos dominantes se clasifican según sus áreas principales. 1. Trasplantes de células madre hematopoyéticas. Este es el segmento que históricamente retiene la mayor cuota de ingresos económicos en hospitales y centros especializados. Consiste en la reconstitución de la médula ósea tras dosis masivas de quimioterapia o radioterapia. Trasplante autólogo de médula ósea, sangre periférica. El procedimiento clínico donde se recolectan las propias células madre del paciente antes del tratamiento oncológico y se reinfunden después. Es el procedimiento estándar y más dominante en ingresos para tratar linfomas y mielomas múltiples. Trasplante halogénico de médula ósea, sangre de cordón umbilical. Procedimiento de alta complejidad donde las células madre provienen de un donante compatible. Domina la facturación en tratamientos para la leucemia mieloide aguda, leucemia linfoblástica aguda y anemias aplásicas graves. 2. Inyecciones e implantes de células madre mesenquimales. Aunque los trasplantes oncológicos generan facturaciones hospitalarias individuales muy altas, las terapias ortopédicas son las que dominan el volumen de procedimientos clínicos realizados en clínicas privadas y centros quirúrgicos, representando cerca del 40% de las aplicaciones clínicas de la medicina regenerativa. Inyecciones intraarticulares guiadas. Procedimiento mínimamente invasivo donde se inyectan células madre mesenquimales, frecuentemente derivadas de tejido adiposo o cordón umbilical, directamente en la articulación. El procedimiento clínico rey en esta categoría es el tratamiento de la osteoartritis de rodilla y cadera, seguido de la reparación de lesiones deportivas. Injertos óseos combinados con células madre. Procedimientos quirúrgicos donde se implantan matrices óseas bioactivas sembradas con células madre del propio paciente. Para acelerar la fusión espinal o tratar la necrosis avascular. 3. Infusiones sistémicas y locales. Es el área clínica de crecimiento más rápido dentro de los oleajes clínicos actuales, impulsada por ensayos avanzados. Infusiones intravenosas de inmunomodulación. Dominan los tratamientos clínicos de soporte para trastornos autoinmunes como la esclerosis múltiple, el lupus y la artritis reumatoide. Inyecciones intratecales. Procedimientos donde las células madre se administran directamente en el líquido cefalorraquídeo. Para superar la barrera hematoencefálica. Domina la práctica clínica enfocada en ralentizar la progresión de patologías complejas como la esclerosis lateral amiotrófica.
lesiones de la médula espinal o secuelas de accidentes cerebrovasculares. El uso de la terapia con células madre para el tratamiento del dolor crónico y degenerativo constituye uno de los motores comerciales más potentes de la medicina regenerativa. Su enfoque ha cambiado radicalmente. Ya no se busca simplemente bloquear la señal del dolor, sino reparar el tejido que lo origina y reprogramar el entorno inflamatorio. Su estado actual y el panorama de su futuro inmediato se configuran de la siguiente manera. Estados actual. En la práctica clínica habitual, el tratamiento del dolor está dominado por procedimientos autólogos. Las métricas de satisfacción muestran una reducción del dolor. Principales procedimientos clínicos actuales: artrosis y desgaste articular. Es el tratamiento estrella. Se utilizan células madre mesenquimales, obtenidas principalmente de la médula ósea o del tejido adiposo. Estas células se inyectan directamente en la articulación para desinflamar el líquido sinovial, frenar la degradación del cartílago y aliviar el dolor por fricción ósea. Dolor de espalda y patologías de la columna. Infiltraciones intradiscales o peridurales de células madre para tratar hernias discales. El síndrome facetario o la discopatía degenerativa. El objetivo es rehidratar el disco intervertebral y reducir la inflamación de las raíces nerviosas. Tendinopatías y lesiones crónicas. Tratamientos combinados de células madre con plasma rico en plaquetas para acelerar la curación en dolores crónicos. De tendón de Aquiles, manguito rotador o fascitis plantar que no responden a la fisioterapia. Realidad regulatoria actual. En la mayoría de los países desarrollados, las agencias regulatorias aprueban de forma rutinaria el uso de células madre del propio paciente, siempre que pasen por un procesamiento mínimo. En el mismo acto quirúrgico. Los tratamientos comerciales masivos con células ajenas para el dolor aún se manejan bajo rigurosos ensayos clínicos o en clínicas internacionales especializadas de alta gama. Estado futuro. El futuro del tratamiento del dolor con células madre está abandonando los procesos artesanales en quirófano para convertirse en una industria farmacéutica de precisión altamente tecnológica. 1. Terapias halogénicas listas para usar. El dolor crónico se beneficiará masivamente de viales congelados de células madre de donantes universales. En lugar de someter al paciente con dolor a una liposucción o una punción de médula ósea, para extraer sus células, el médico podrá inyectar un producto estandarizado, hiperconcentrado y de disponibilidad inmediata en una consulta ambulatoria de 15 minutos. 2. El auge de los exosomas. Se ha descubierto que las células madre alivian el dolor no solo transformándose en tejido nuevo. El futuro apunta al uso de tratamientos basados puramente en exosomas purificados. Al no contener células vivas, el riesgo de rechazo inmunológico es nulo. Su almacenamiento es mucho más sencillo y poseen una potencia antiinflamatoria hasta 10 veces mayor.
para apagar el dolor nervioso de manera casi inmediata. 3. Inteligencia artificial para la selección de pacientes. Uno de los grandes desafíos históricos era la variabilidad de los resultados. Hacia 2026, la integración de algoritmos de IA en el análisis genético y de resonancia magnética está permitiendo predecir con más del 80% de exactitud qué pacientes con dolor articular responderán de manera excelente a las células madre, optimizando las tasas de éxito de las clínicas. 4. Células madre editadas genéticamente. Se están desarrollando líneas de células madre modificadas en laboratorio para ser superexpresoras de factores de crecimiento y citocinas antiinflamatorias. Al ser estas células, actúan como una microfábrica inteligente inyectadas en una zona con dolor crónico. Estas células actúan como una microfábrica inteligente que libera analgésicos biológicos naturales de manera prolongada durante meses o años. El tratamiento del dolor lumbar y las patologías de las vértebras dorsales. Mediante medicina regenerativa, ha entrado en una fase revolucionaria. La combinación de células madre con la edición genética CRISPR-Cas9 está cambiando el paradigma. Ya no se busca solo regenerar el tejido de forma pasiva, sino reprogramar las células para resistir las condiciones extremas de la columna vertebral y apagar el dolor de raíz. Las nuevas tendencias aplicadas específicamente a la columna y el impacto del sistema CRISPR en este campo se configuran de la siguiente manera. El desafío biológico de la columna vertebral. Para entender por qué CRISPR es tan necesario, hay que comprender el entorno de la columna. El disco intervertebral es un entorno hostil, es avascular. Tiene niveles muy bajos de oxígeno, es ácido y está sometido a una presión mecánica constante. Cuando se inyectaban células madre convencionales en pacientes con enfermedad degenerativa del disco, muchas morían rápidamente debido a estas condiciones hostiles, limitando la eficacia a mediano plazo. Aquí es donde entra CRISPR. La revolución CRISPR en el dolor de columna. La edición genética mediante CRISPR no se aplica directamente en el cuerpo del paciente. Se utiliza en el laboratorio para editar y mejorar las células madre antes de implantarlas. Las principales líneas de investigación y aplicación clínica actuales incluyen 1. Bloqueo de las vías del dolor y la inflamación. El dolor lumbar crónico está mediado por citocinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1. La estrategia CRISPR. Científicos utilizan CRISPR para silenciar o eliminar los receptores de estas citocinas en las células madre mesenquimales. Al mismo tiempo, editan las células para que actúen como fábricas hiperexpresoras de antagonistas inflamatorios naturales. Al inyectarse en el disco lumbar o dorsal, actúan como un escudo molecular continuo que apaga el dolor neurológico de manera prolongada. 2. Células madre inmunoevasivas. La estrategia CRISPR. Para evitar tener que extraer médula ósea o grasa del propio paciente,
se usa CRISPR para eliminar los genes del complejo mayor de histocompatibilidad en células de donantes. Esto crea células madre universales invisibles al sistema inmunitario del paciente, permitiendo inyecciones estandarizadas e inmediatas directamente en las vértebras dorsales o lumbares afectadas sin riesgo de rechazo. 3. Resistencia a la acidez y la hipoxia del disco. Se modifican los genes metabólicos de las células madre para que sobrevivan y sigan produciendo matriz extracelular, incluso en entornos sin oxígeno y altamente ácidos. Esto garantiza que las células inyectadas sobrevivan por años y logren rehidratar y recuperar la altura del disco intervertebral dañado. Nuevas tendencias en tratamiento del dolor lumbar y dorsal. Más allá de CRISPR, la práctica clínica avanzada está adoptando tendencias tecnológicas clave para abordar las patologías vertebrales. 1. Hidrogeles e implantes inteligentes. Inyectar células en estado líquido suele provocar que se filtren fuera del disco debido a la presión al caminar. La tendencia actual es suspender las células madre dentro de hidrogeles bioactivos inyectables. Estos geles se solidifican al entrar en contacto con la temperatura corporal, manteniendo a las células fijas dentro del disco lumbar, amortiguando la carga mecánica de inmediato y liberando factores de crecimiento de forma controlada. 2. Tratamiento de la artropatía facetaria dorsal y lumbar. El dolor de espalda no siempre viene del disco. Muchas veces se origina en las articulaciones facetarias. Especialmente común en la zona dorsal debido a malas posturas o escoliosis. Tendencia: inyecciones ultraprecisas guiadas por fluoroscopia o ultrasonografía en tiempo real dirigidas a la cápsula articular facetaria, utilizando combinaciones de células madre con concentrados de exosomas, para regenerar el cartílago desgastado de la faceta y frenar la fricción ósea que causa el dolor. 3. Exosomas, medicina sin células para la estenosis y dolor dorsal. En patologías como la estenosis de canal dorsal o lumbar, el espacio nervioso se reduce y genera dolor por compresión. Las inyecciones de exosomas purificados derivados de células madre están ganando terreno. Al ser partículas microscópicas, aceleran la regeneración de la cubierta nerviosa y reducen radicalmente la inflamación del nervio comprimido, sin ocupar espacio físico en un canal espinal de por sí estrecho. Hitos de la industria. El éxito de estas tendencias es tan contundente que la FDA ha otorgado la designación de terapia avanzada de medicina regenerativa a medicamentos biológicos como el Rexlemestrocel-L. Marcando el estándar de lo que hoy es una realidad clínica en expansión global. Fuera de las aplicaciones hematológicas y del tratamiento del dolor, los organismos reguladores a nivel mundial han aprobado y estandarizado terapias basadas en células madre y células modificadas para un espectro cada vez más amplio de patologías complejas. 1. Dermatología y heridas complejas. La medicina regenerativa cutánea
está muy consolidada mediante el uso de células estructurales que regeneran tejidos desde su base. Quemaduras térmicas de tercer grado. Productos biológicos como Epicel utilizan queratinocitos autólogos para cultivar capas epidérmicas completas en laboratorio, salvando la vida de pacientes con más del 60% del cuerpo quemado. Úlceras diabéticas y heridas crónicas. Terapias aprobadas como Aplicaf o Dermagraft emplean células de fibroblastos y queratinocitos sobre matrices bioabsorbibles para cerrar heridas metabólicas severas que no sanan. Con tratamientos convencionales, evitando amputaciones. 2. Oftalmología. La reparación de la superficie del ojo cuenta con una de las terapias con células madre más exitosas de la regulación europea. Deficiencia de células madre limbares. Patología grave causada por quemaduras químicas o físicas en el ojo que provoca ceguera. El tratamiento aprobado Holoclar consiste en extraer una pequeña biopsia del limbo ocular no dañado del paciente, expandir sus células madre en el laboratorio e implantarlas de nuevo en la córnea para recuperar la transparencia visual y regenerar el ojo. 3. Inmunología y enfermedades autoinmunes raras. Las propiedades inmunomoduladoras de las células madre mesenquimales han abierto la puerta a tratamientos huérfanos vitales. Enfermedad de injerto contra huésped pediátrica. Cuando un niño recibe un trasplante de médula ósea, las células del donante pueden atacar los órganos del niño. Medicamentos aprobados en varias regiones inyectan células madre mesenquimales halogénicas para apagar esta respuesta inmunitaria hiperactiva y salvar la vida del paciente. Fístulas perianales complejas en enfermedad de Crohn. La EMA aprobó Alofisel, una terapia basada en células madre halogénicas, derivadas de tejido adiposo de donantes sanos. Se inyecta localmente para cerrar las fístulas inflamatorias graves asociadas con la enfermedad de Crohn, que no responden a fármacos biológicos. 4. Trastornos genéticos y del metabolismo. A través de la edición y vectorización genética de células madre hematopoyéticas CDE34, se ha logrado curar de forma definitiva enfermedades que antes requerían transfusiones de por vida. Anemia de células falciformes y beta-talasemia. Terapias de vanguardia como Casgevy y Lyfgenia extraen las células madres sanguíneas del paciente, las modifican genéticamente en laboratorio para corregir el defecto de la hemoglobina y las reinfunden, curando la enfermedad de raíz. Inmunodeficiencia combinada grave. Conocida como la enfermedad de los niños burbuja. Terapias como Strimvelis reinfunden células madre del propio paciente modificadas genéticamente para restaurar un sistema inmunitario completamente funcional. 5. Odontología y reconstrucción maxilofacial. Recesión de encías severa. Productos celulares como Gintuit emplean andamiajes celulares para regenerar el tejido gingival perdido en adultos con atrofias o periodontitis avanzadas, sustituyendo los dolorosos injertos de paladar tradicionales.
para el desarrollo de la información proporcionada, los datos y las tendencias proyectadas. Se estructuran a partir de las siguientes fuentes bibliográficas y documentales clave de la industria biotecnológica y médica. 1. Mercado global, procedimientos clínicos y proyecciones comerciales. Este apartado técnico y de proyecciones financieras se extrae directamente del análisis de mercado especializado, que analiza las terapias halogénicas, autólogas y el panorama global de la industria. 1. Mercado de la terapia con células madre. Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias de la terapia con células madre, por tipo de terapia, por tipo, por fuente, por vía de administración, por tecnología, por aplicación y por región. Pronóstico de la industria 2026 a 2033. 2. Aplicaciones clínicas y vías de administración. Las bases de los tratamientos consolidados y las infusiones sistémicas. Para patologías autoinmunes y neurológicas. Standard of care in hematopoietic stem cell transplantation and regenerative orthopedics, clinical guidelines. Consensos de la Sociedad Internacional de Terapia Celular y Génica y la Sociedad Europea para el Trasplante de Sangre y Médula. Intrathecal and intravenous route administration of mesenchymal stem cells for neurodegenerative and autoimmune diseases, a systematic review. Stem Cells International PubMed Central. 3. Tratamiento del dolor, columna vertebral y la revolución CRISPR-exosomas. La justificación biológica del entorno del disco intervertebral. Y el uso de CRISPR-Cas9 para bloquear las vías de la inflamación y el dolor. CRISPR-Cas9 Gene Editing of Immune-Evasive Mesenchymal Stem Cells for Intervertebral Disc Regeneration. Nature Biomedical Engineering, The Spine Journal. Cell-free therapy in spine pathology. The role of exosomes and smart hydrogels in lumbar and dorsal arthropathy. Publicación de referencia. Biomaterials, Osteoarthritis and Cartilage. 4. Hitos de la industria y aplicaciones específicas. Casos normativos y clínicos de éxito para condiciones como la LSCD e ICH. Y ediciones ex vivo para beta-talasemia. Regenerative Medicine, Advanced Therapies Approvals and Milestones, from Limbal Stem Cell Deficiency to Ex Vivo Gene Modification. Base de datos de aprobaciones regulatorias de la US Food and Drug Administration y la European Medicines Agency. Dubai Center Longevity Clinic. Contáctanos y síguenos en nuestras redes sociales.